Para nosotras, la historia sirve para conocer el pasado, de dónde venimos y lo que nos permite saber a dónde vamos. Esto nos ayuda a entender lo que nos pasa en la actualidad con situaciones tanto buenas como malas, que fue formando la cultura, forma de ser y la historia de nuestro país, comprendiendo que ese pasado no ha muerto y nos pertenece, por lo tanto, tenemos todo el derecho de conocer lo que anteriormente sucedió. Y de esta manera tener un amplio criterio de todo lo que ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo, así como la forma de enseñar la historia. Según nuestro amigo Darwin, el origen de la humanidad comienza con los monos, con los simios. Con el paso del tiempo, estos monos fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros hombres, en hombres primitivos, en hombres prehistóricos. Estamos en el Paleolítico, en el primer periodo de la prehistoria. Y es en esta etapa cuando el hombre aprende a manejar el fuego. Del Paleolítico viajamos hasta el Neolítico. En este segundo periodo de la prehistoria, los hombres prehistóricos empiezan a utilizar herramientas de piedra, practican la agricultura y la ganadería, e inventan, entre otras cosas, la rueda. Del Neolítico viajamos hasta la Edad de Bronce. Los seres humanos aprendieron a usar los metales, hicieron herramientas de cobre, de bronce y de hierro. Y justo cuando los sumerios inventaron la escritura, allá por el siglo IV a.C., es cuando comienza la historia. Por lo que podemos decir que la historia empieza con el primer documento escrito por el hombre. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua. En ella hubo 3 civilizaciones importantísimas. La egipcia, con sus pirámides, la griega, con las Olimpiadas, y la romana, con su poderoso imperio. Y es tras la caída del Imperio Romano cuando entramos en la siguiente etapa de la historia, la Edad Media. En esa época se construían castillos, había espadas, escudos, reyes y caballeros, señores y vasallos. De la Edad Media llegamos a la Edad Moderna, pero aunque se llame así, no es muy moderna que digamos. También ocurrió hace mucho tiempo. Los hombres de la Edad Moderna eran muy curiosos y esa curiosidad por conocer llevó al navegante Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo, a descubrir América. ¿Sabéis el nombre de los 3 barcos con los que se realizó esta aventura? Muy bien, son las 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. La Edad Moderna finalizó el día que se inició la Revolución Francesa en 1789. ¿Os suena de algo Napoleón Bonaparte? De la Edad Moderna, que no es tan moderna, pasamos a la Revolución Industrial. El ser humano inventa el ferrocarril, el tren. El mundo, la sociedad, cambió muchísimo con todos estos inventos. De la Revolución Industrial pasamos a la Edad Contemporánea, donde el ser humano perfeccionó las máquinas construidas hasta entonces e inventó otras nuevas. Pero el gran invento fue la nave espacial, con la que conseguimos poner un pie en la Luna. Increíble, ¿verdad? Tras la Edad Contemporánea llegamos a nuestra época, a nuestro tiempo, a la revolución digital, a Internet, a los móviles, a los drones. Gracias a Internet podemos comunicarnos desde cualquier punto del planeta y tenemos acceso a toda la información que queramos. Todo eso es bueno si lo utilizamos con sentido común, si no nos quita tiempo para correr, para practicar deporte, para salir a pasear y observar la naturaleza, para estudiar, para ser curiosos y tener ganas de aprender cosas nuevas. A lo largo de nuestra vida hemos sido partícipes de diversas formas en que nos han enseñado la historia, por lo que a cada una de nosotras se nos ha ido fomentando de muchas maneras. Por ejemplo, mi bisabuela, a la edad de 8 años, fue partícipe de la Revolución Mexicana. Me contaba acerca de cómo se tenía que esconder para que los revolucionarios no se la llevaran, debido a que en esos tiempos se robaban a las niñas y jovencitos para hacerlas sus esposas a una temprana edad. Por lo tanto, mi bisabuela junto con sus hermanas se escondían entre los muebles y hasta debajo de las camas para no ser llevadas.
Esto no era solo por un día, sino era constantemente, y esto fue durante 14 años. En esos años, Zapata llegó a Coahuila y se llevó a varias niñas y adolescentes para tenerlas de sirvientes en la Casa Grande y atendieran a los que iniciaron la Revolución Mexicana. Durante su estancia en el estado de Coahuila, dentro de esas niñas iba mi bisabuela. Ella platicaba que solo acataban las órdenes de servirles comida y retirar los platos. Nunca fueron maltratadas, siempre y cuando cumplieran con las indicaciones que se les daba. También comentó acerca de que no se arrepentía de haber tenido esa experiencia porque vivió en una etapa donde el pueblo se levantó en armas contra el gobierno y así defendieron sus derechos. Mi bisabuela falleció a los 103 años. No solo existen museos sobre la historia que nos ha ido representando a lo largo de nuestras vidas, también existe el Museo Planetario Alfa, que habla sobre los hechos científicos que han ocurrido con el transcurso de los años. Este museo es claro ejemplo de la interacción con los objetos que llegan a manipular los visitantes y así poder llegar a aprender sobre la historia. Mi experiencia con la historia fue algo similar a la de todos mis compañeras, pues no todas tuvimos un buen maestro que te impartiera la materia de una forma divertida. Aunque era una materia que debía traernos por conocer a nuestros antepasados, es la materia que a la mayoría de los jóvenes nos disgusta, claro, después de las matemáticas. En el jardín de niños, lo que me enseñaban de historia era mediante fechas cívicas en la asamblea. Nos llevaban a los museos en donde no podíamos interactuar y eso es lo que más nos gusta a uno como niño. En la primaria llevé distintas clases de historia sobre Nuevo León, historia de México, entre otras. Pero a pesar de todo esto, los maestros nos hacían hacer puros organizadores para que nos sirviera al momento de estudiar o presentar. Se nos quedaran grabadas las fechas, pero era algo ilógico y rutinario. En secundaria tuve maestros igual que en la primaria y en la etapa de preparatoria conductistas. Entré a la licenciatura y mis maestras hicieron un cambio radical en la forma de enseñar la historia, ya que era dinámica, teníamos que exponer una clase, jugábamos, hicimos cómics, cuentos y hasta un museo. La verdad, si me hubiera enseñado la historia anteriormente así, no hubiera tenido problema alguno. Mi experiencia con la historia no fue tan buena. La educadora que tuve en preescolar no era creativa ni hacía el intento por motivar a los niños para un aprendizaje. Era de método conductista, ya que solo nos daba el material para trabajar y no permitía que nosotros como estudiantes desarrolláramos nuestra creatividad y partiéramos de nuestros conocimientos previos. Las actividades eran tediosas y aburridas. Al momento de participar en alguna asamblea con un bailable, solo ensayábamos la canción y no nos mencionaba la fecha sin investigar o explicarnos el porqué y los acontecimientos que sucedieron en esa época. Al entrar a primaria fue un poco más amplio. En el transcurso de los años siento que los maestros eran más dinámicos, por lo cual la enseñanza para nosotros era más fácil, utilizando líneas de tiempo, y una de las actividades que nos pidieron es que teníamos que entrevistar a nuestros abuelos, donde ellos nos tenían que contar cómo era la época antigua, el estilo de vida y gobernación que tenían en ese tiempo, niveles económicos, etc. Haciéndonos partícipes que conocer es algo que nosotros como estudiantes debemos desear, de lo contrario no tendríamos la necesidad de aprender. Motivarnos es fundamental para lograr un aprendizaje significativo, planteando que el estudiante quiere hacer el esfuerzo de aceptar la duda que genera un nuevo conocimiento y poner en funcionamiento sus mecanismos de aprendizaje. Se requiere de mucha motivación. Así como nos inculcaron la historia de México, desde pequeñas nos fueron enseñando la tradición de las fiestas. Una de ellas es la tradición fiesta de 15 años, que hoy en día es una novedad y ha ido cambiando la forma de celebrarlo según el contexto en el que nos encontremos. Tanto en color como el tipo de vestido, así como también la manera de bailar el vals y la decoración, han ido evolucionando las fiestas de 15 años. Cada vez van complementando o renovando más y más cosas, así como el baile de las 15 rosas, los ballets, los regalos sorpresas. Todo va conforme a las posibilidades de los padres de familia, que regularmente son los que organizan y pagan toda la fiesta. Todas concluimos y queremos hacer la diferencia dejando un gran aprendizaje en los niños.
y hacer que aprendan lo que sucedió con nuestros antepasados de una forma dinámica, como nos lo impartió la maestra Yadira en el curso de Educación Histórica en Preescolar en el semestre pasado. Mediante diversas estrategias llamativas, cuento con marionetas, escenificación, museo interactivo y cuento mediante ilustraciones, para dejar un buen aprendizaje significativo en los alumnos.